Cientos de personas se congregaron anoche en el centro histórico de Lima para manifestar su apoyo a las reformas presentadas por el presidente Martín Vizcarra y pedir el cierre del Congreso peruano. La manifestación se dio horas antes de una sesión extraordinaria en el Legislativo que hoy decide si aprueba o no la solicitud de confianza que pidió el mandatario. Será una jornada clave para el futuro político del país, pues el jefe de Estado advirtió ya que de no ser aprobada la petición, disolverá el Congreso. Un choque de poderes que tiene como protagonista un paquete de reformas constitucionales que impulsa a Vizcarra para luchar contra la corrupción. Recojo el clamor popular. Reforma ya. Estas palabras de Martín Vizcarra abrieron la puerta a un nuevo capítulo de incertidumbre política en Perú. El país suramericano ha vivido tal vez los 10 meses más turbulentos en su historia reciente. Un presidente destituido por el Congreso, un polémico indulto, escándalos de compra de votos dentro del legislativo y corrupción en el sistema judicial han copado los titulares de la prensa local. Es por eso que la administración Vizcarra presentó al Congreso hace cerca de 5 semanas un paquete de reformas que buscan atajar la corrupción que azota al Perú. Sin embargo, en este periodo, el Congreso solo elaboró un cronograma, sin ponerse en los zapatos de los peruanos dignos y se negó a entender la urgencia del cambio. Y esa misma urgencia llevó al jefe de Estado a acudir a un poder que le otorga la Constitución. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las 4 reformas constitucionales presentadas al Congreso. Pero ¿por qué estas medidas del Ejecutivo encendió las alarmas? Según la Constitución peruana, si una cuestión de confianza es rechazada en 2 oportunidades, el presidente de la República tendría el derecho de disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas. Y esta sería la segunda vez que el Ejecutivo solicita esta figura. La primera, según interpretación del primer ministro peruano, fue la que presentó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en septiembre de 2017 y que fue rechazada. César Villanueva afirma que Vizcarra era entonces el vicepresidente de PPK. Por ende, en el caso que el legislativo rechace esta solicitud, se consideraría una segunda negativa al mismo gobierno, una amenaza que generó preocupación en el Congreso. Su presidente Daniel Salaverry rechazó que se considere que esta entidad no luche contra la corrupción y llamó al trabajo conjunto. En el Congreso existe la voluntad política de todas las agrupaciones para poder sacar adelante estas reformas, tanto la de justicia como la política. La hora cero es este miércoles. Hoy se deberá votar con carácter de cuestión de confianza los 4 proyectos de ley de la administración Vizcarra. Para conocer un poco más sobre esta situación, esta sesión clave que se va a desarrollar el día de hoy en Perú, saludamos en Lima a Giacomo Ugarelli, politólogo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un buen día y muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen. Muchas gracias por la invitación. Cuando uno escucha esas palabras del presidente Vizcarra decir que podría disolver el Congreso, uno se pregunta, ¿se atreverá realmente el presidente Vizcarra a disolver el legislativo? Bueno, para entender lo que está ocurriendo en el Perú, hay que ver cómo ha iniciado este gobierno desde el 2016. Ha habido esta percepción de una confrontación entre el Poder Ejecutivo, que le pertenece al presidente Vizcarra y a su plancha presidencial, y el Poder Legislativo, donde existe una mayoría de una bancada llamada Fuerza Popular. Ahora, el presidente Vizcarra ha dicho que no quiere cerrar el Congreso y más bien lo que está haciendo el presidente Vizcarra no es un golpe de Estado como han dicho algunos congresistas. Lo que está haciendo Vizcarra es seguir los pasos de la Constitución. Ahora, pero ¿qué podría pasar si el día de hoy el Congreso nuevamente rechaza esa moción presentada por el Ejecutivo? En realidad, sí podría llevarlo a disolver el Congreso, porque bien lo dice usted, ayer incluso lo decía el primer ministro César Villanueva, decía, nuestra intención no es llegar hasta ese punto, simplemente la Constitución nos lo permite. Pero ¿qué podría pasar si hoy finalmente dicen, no, esto lo rechazamos? Bueno, según el artículo 134 de la Constitución, si es que se le rechaza el cuestión de confianza a la presidencia del Consejo de Ministros, entonces el presidente Vizcarra tiene la posibilidad
bajo la Constitución de cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas en los próximos 4 meses. Entonces, él tendría la posibilidad. Pero, según todo indica, parece que no se va a llegar a ese punto. Ya 5 de las 7 fuerzas políticas que se encuentran en el Congreso han dicho que van a dar el respaldo al presidente Vizcarra, y los otros partidos han dicho que quieren oír primero lo que va a decir el primer ministro. Claro. Ahora, incluso en las últimas horas se logró la aprobación de su primer proyecto de reforma judicial dentro del Congreso. ¿Podría esto calmar un poco la tensión que se va a presentar el día de hoy en el legislativo peruano? Sí, mira, el presidente Vizcarra definitivamente no quiere cerrar el Congreso, y la idea, como hemos mencionado, Karen, no es llegar a ese punto. Pero el presidente Vizcarra, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, es que estas reformas que ha solicitado al Congreso, en la cual se llevaría a cabo un referéndum para ver si los ciudadanos peruanos quieren estas reformas, pues se ha quedado estancada en el Congreso en los últimos 40 días. Entonces, este era un mecanismo para darle presión al Congreso. Los mismos congresistas no quieren que el Congreso se cierre. Entonces, esta ha sido como una presión que está dando el Poder Ejecutivo para sacar adelante estos proyectos de ley que los peruanos, quieran o no estos cambios, lo que sí quieren es, en su mayoría, ir a votar en el referéndum en diciembre. Claro, incluso veíamos imágenes con las que iniciábamos esta parte del programa. Anoche hubo protestas en Lima, la gente pidiendo en la calle que se disuelva el Congreso. ¿Cómo afecta esa solicitud de la gente, ese mensaje que envía el ciudadano al Congreso, y su actitud y su posición frente a esta solicitud de Martín Vizcarra de luchar contra la corrupción? Bueno, el problema que tiene el Congreso es que tiene una muy poca aprobación. Ahora, según la última encuesta, tiene una aprobación de tan solo el 12%. Es decir, que la mayoría de los ciudadanos peruanos están muy descontentos con este Congreso. Y como ha habido esta actitud de confrontación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, se da la percepción que el Congreso no está ayudando al presidente a gobernar. Aparte, una de las reformas que ha pedido el presidente Vizcarra que se consulte en el referéndum es la reelección de los congresistas, lo cual muchos peruanos parece que están a favor de la no reelección de los congresistas, y ellos quieren decir y quieren dar su opinión en ese referéndum de diciembre. Ahora, el presidente Vizcarra, como ha dicho, no quiere cerrar el Congreso. Esto no es la misma situación que lo que ocurrió en 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori cerró el Congreso de una vía inconstitucional. El presidente Vizcarra lo que está haciendo es seguir los pasos que da la Constitución peruana. Claro, pues bueno, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Sin duda, una sesión clave la que va a ocurrir en el Congreso peruano para saber cómo va a terminar esta lucha de poderes en Perú. Giacomo Ugarelli, muchísimas gracias, politólogo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24 para tratar de conocer y de entender un poco más esta situación en el Perú. Un buen día. Muchas gracias a ustedes, Karen. Saludos desde Lima.